La humanidad tiene una sola sustancia: las ficciones. La primera palabra fue la primera ficción. En cuanto cubrimos la nada con un velo tejido de palabras, oraciones, poemas e historias, el mundo nació y nosotros mismos lo engendramos. Nosotros nos engendramos a nosotros mismos. Por decirlo de alguna manera, vamos construidos y vamos nadando en una balsa manufacturada con agua en medio del mar. Cuando las ficciones terminen, cuando las palabras y el último aliento expire, el universo cesará. Desde el centímetro hasta el Quijote, todo lo que hemos vivido y experimentado como historia de la humanidad es una ficción. La filosofía, ciencia, teología, todas las disciplinas constituyen en realidad una literatura. La verdadera ontología es, pues, el estudio de las ficciones, de las mentiras engendradas verdades. Si un centímetro mide un centímetro, y si un día dura 24 horas, no es por otra cosa, sino porque así se constituyeron, como ficciones. Pero aparte de las ficciones fundacionales, como yo les llamo, hay ficciones secundarias, más bien llamadas historias. Y entre las grandes historias hay una, sobre todas las historias, que se corona como la historia. La gran manufactura, hilada con otras grandes historias, sobre un hombre ocultista de su religión que quiso reformar las creencias de su pueblo. Un sujeto complicado que pasó desapercibido hasta no hacer un escándalo y pagando con su propia muerte. Un hereje, alborotador, loco, retó los preceptos de su pueblo anunciando ser la mismísima aspiración entera del reino, el propio Yahvé encarnado. Una cosa sabemos de él: en verdad es el Hijo del Hombre, la gran historia, la epopeya definitiva y, por lo tanto, el mismo hombre en su forma más humana. Cuánto me gusta esta historia, sobre un autodeclarado Mesías judío que, más que simbrar a su pueblo y a su religión, terminó cumpliendo su palabra de cambiar al mundo entero. ¿Por qué me encanta la teología? Es una buena pregunta, sobre todo siendo ateo, ¿no? Y yo creo que el valor que tiene esta, como ya nombré, entre otras, claro, como la filosofía, la ciencia, para mí todas son ficciones, pero la teología, a diferencia de la filosofía y la ciencia, eh, tiene algo muy especial porque un aspecto importante de ella, de más que teología, de la religión, la fe, creo que después de mucho pensar, de mucho buscar una justificación a la existencia o no existencia de Dios, eh, me doy cuenta de que la fe es en realidad pura libertad. Es un acto absolutamente libre, donde tú eliges o no creer en ninguna cosa, o en cualquier cosa, quiero decir. En realidad, creo que la discusión sobre si existe o no algún precepto o entidad, si es verdad o no algo en la religión, creo que no tiene ni siquiera lugar, porque la religión que se hace desde la fe, pues es eso, una religión con una base de fe. Y la fe no es otra cosa más que una elección. Tú eliges si tener fe o no. En este caso, yo elijo no tener fe porque creo que no la necesito. A veces sí, a veces no, pero por lo general no he decidido volver a tener fe. Pero la historia de lo que sucedió por aquellos lugares de Oriente Medio con ese judío que era apocalíptico, eh, que predicaba, que decía que él era el mismísimo enviado, el hijo de la aspiración máxima de aquella religión, me parece la historia más maravillosa. Se crea
ficción o se crea verdad. En mi caso, para mí es lo que puede ser una ficción, una historia, pero creo que el valor que tiene es fantástico y me encantaría mucho compartir por qué me fascina la historia de Jesús. Existe cierta controversia con investigar o con hacer teología y a la vez ser ateo. Cierta ocasión yo entré a un salón de teología con un profesor, porque yo estudio en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de mi universidad y naturalmente compartimos espacio con teología. Entonces entré y el profesor dijo, es que tú no puedes hacer teología sin fe. Yo no sé qué opinar al respecto y no me pareció muy importante porque, bueno, a mí me fascina la teología, a pesar de no ser creyente como tal. Entonces, pensando ya en la cuestión de Jesús, es increíble porque se me hace, creo que es una locura lo que sucede con la religión cristiana, ¿no? Bueno, con el cristianismo, el catolicismo, etcétera, el judaísmo incluso. Porque la visión que se tiene por lo general de Jesús es la visión de un pastorcillo árabe que sale de ahí y empieza a decir que él es el Hijo de Dios y que él es Dios y que todos se vayan al cielo. Pero en realidad el trasfondo que tiene es mucho más interesante y mucho más complicado que eso. Empezando porque Jesús era bastante judío. No sé si se puede hacer menos o más judío, pero él era un judío muy judío. Él creía firmemente en los preceptos del judaísmo y en este marco mucha gente, bueno, no comprenden en realidad el contexto de Jesús, porque lo que sucede es que Jesús parece ser que está enojado por los judíos que han trastornado demasiado la religión que él practica. Cuando se habla, por ejemplo, de esta famosa escena donde Jesús entra al templo y ve que está hecho literalmente un desastre, una plaza comercial, que es lo que pasaba en el Imperio Romano, en las sinagogas, no eran cerradas y místicas y herméticas como las conocemos ahora. En el Imperio Romano, las sinagogas eran bastante parecidas a un centro cultural, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se da cuenta de lo corrompida que está su religión, se molesta mucho, por supuesto, y empieza a voltear las mesas de los vendedores, a ahuyentar a la gente, un escándalo, ¿no? Entonces, Jesús, en un principio parece ser un judío de alguna secta o práctica rara, porque él cree firmemente en su religión. Él es un judío, él se autopercibe, él nace judío. Al principio del Evangelio de San Mateo se enlista la genealogía de Jesús, de cómo él es proveniente de David, ¿no? Entonces, al principio, la historia de Jesús es la historia de un judío que quiere reformar el judaísmo. Quiere retomar los rituales con sacerdotes porque ve que se han perdido, entonces naturalmente él quiere promover su creencia dentro del judaísmo. En la época había muchos tipos de judíos, en esta también, y Jesús era de un tipo muy peculiar. Por ejemplo, en el bautizo o bautismo, creo que las dos formas son correctas, era una práctica judía que no se realizaba muy a menudo, ¿no? Y Jesús la busca como si fuera algo muy estricto, porque parece ser que quiere fundar en efecto un nuevo judaísmo, una nueva forma de ser judíos,
que compite o que combate esta corrupción que ha vivido su religión a lo largo de los años. Pero empieza a suceder algo. Jesús toma el papel más importante de la religión, del judaísmo. Y Jesús dice: ¿saben qué, chicos? No soy cualquier profeta. Yo soy el Hijo de Dios, ¿no? Y eso es muy duro en realidad, porque básicamente Jesús llega a retar un poder que es el del pueblo judío, el pueblo de Israel. Y además no solo se vuelve algún tipo de sectario ocultista extraño que tiene sus seguidores pero no le hacen mucho caso. Jesús va en contra de los propios judíos y hace énfasis en que han perdido su verdadera esencia y que en realidad están haciendo todo mal. Las ceremonias, los sacrificios, los mandamientos de Moisés, todo parece ser que lo están haciendo mal. Las enseñanzas de los profetas. Entonces Jesús en un principio no parece ser que no está muy interesado en hacer otra cosa más que dentro de su propio contexto judío. Pero el punto importante de Jesús es que llega a decir que en realidad él no solo está cumpliendo una profecía, la profecía judía, que es la de el fin del mundo. En ese tiempo también había, yo creo que todos los años, todas las épocas, hace un poco más de una década, había gente que creía que el mundo se iba a acabar el 12 de diciembre. Y Jesús era algún tipo de esos locos que decían: ¿saben qué? Ya se va a acabar el mundo. Pero naturalmente el drama es que no solo dice ya se va a acabar el mundo, sino que dice: y yo soy la salvación, yo soy el Hijo de Dios. Eso es una cosa fantástica, épica. Me encanta la historia, me encanta el Nuevo Testamento en general. Y Jesús hace algo sumamente fantástico, que es abrir la religión judía a todo el pueblo. Esa es la locura que hace Jesús. Las profecías del judaísmo y la cultura judía, Jesús la rompe literalmente con un cuchillo, la apuñala y empieza a predicar una cosa muy separada en realidad de lo que ya está haciendo el judaísmo. Empieza a decir que no solo va a salvar al pueblo de Israel, sino que a cualquiera va a salvar. Y la enseñanza más dura de Jesús es esta universalidad y sobre todo el amor universal. En contraste con los judíos, Jesús va a decir: olviden el ojo por ojo. Aquí el último y el más renegado, el más miserable, va a ser el más grande en los cielos, ¿no? Y prohíbe totalmente la venganza y ordena lo más importante del cristianismo, que es el amor prácticamente radical, el amor a absolutamente cualquiera, sin importar nada, jamás, sin importar absolutamente nada. En ese sentido, creo que hay menos cristianos, y nunca hubo muchos cristianos, pero creo que hay menos cristianos de los que creemos, porque parece ser que la iglesia, más que buscar aprender este amor de Jesús, edificó una estructura más que nada punitiva, como cualquier religión, como cualquier otra religión. Y en realidad esto está muy alejado de lo que Jesús quería, ¿no? Entonces, que el amor radical de Jesús
haya existido alguna vez o haya estado en auge alguna vez, yo creo que es imposible de decir. Eh, y se me hace muy, muy triste porque creo que tiene mucho potencial. Pero la iglesia en realidad nunca, considero yo, ha sido una verdadera iglesia cristiana. Porque en lugar de investigar la forma de poder realizar este amor supremo, pues es simplemente otra religión violenta que se impone a las personas, como cualquier otra. Y esa era la innovación importante de Jesús. Lo único que debía hacer el cristiano era amar todo, amar a las personas y amar a Dios, naturalmente, pero ese amor universal, radical, absolutamente infundado, era una locura. Era una locura porque la moral de ese entonces, prácticamente de cualquier religión, que era judíos, romanos, etcétera, era ama a tu amigo, ama tus creencias y odia al extraño. Y Jesús invierte eso. Bueno, más que invertir, lo desecha y dice, ¿sabes qué? Quiero que ames a todos o nos vamos al infierno. Entonces, lamento mucho que la iglesia nunca haya tenido ese amor entre manos. Pero yo los invito, siendo ateo, sinceramente, a actuar como Jesús, de cierta manera. Naturalmente, hace una semana hice un video literalmente quejándome del actuar como Jesús, pero un verdadero actuar como Jesús es este amor radical que nunca se ha practicado y que no tiene falla. En realidad, ¿cómo podría fallar el amar sobre todas las cosas? Sí, a Dios, pero amar también al prójimo, al enemigo, ofrecer la otra mejilla. Eso es una locura y un mandamiento de un nivel altísimo. Y yo soy ateo y creo que es fascinante. Es realmente fascinante lo que implica la historia de este señor judío ocultista apocalíptico que abre su religión a todo el mundo y se propaga como un virus, llenando sectas enteras, cambiando la historia absoluta de el mundo entero. Me parece fascinante y en realidad los invito a leer mucho el Nuevo Testamento, también el Viejo. La Biblia es una genial obra, creas o no.